Hola de nuevo, chicuelos y chicuelas. Vamos a continuar con la unidad 11 de primero de la ESO y ya la rematamos prácticamente. Porque, como os he dicho, si hemos dejado un poquito de lado la lectura comprensiva, la ortografía y nos dedicamos exclusivamente al contenido que suele entrar en los exámenes, pues nos vamos a ceñir a literatura, educación literaria y lengua. Reflexión sobre la lengua, comunicación, esos dos apartados, que son los contenidos que van a entrar en el examen. Luego ya veremos lo otro, pero vamos a incidir en esto que os corre un poquito de prisa. Unidad 11, primero de la ESO, páginas 224, 225, 226, apartado de lengua. Mirad, 224, ¿veis? Las lenguas y sus hablantes. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues de las lenguas, de lo que es una lengua, de la diferencia con el lenguaje, y de luego nos centramos y nos ceñimos a las lenguas que se hablan en España. Bien, 3 páginas y como siempre lo haremos con un Canva. Y aquí lo tenemos, el Canva. Muy bien, fijaos qué poquito es esto y esto, que son dos, pero bueno, esto y esto que son las 3 páginas. Vamos a ver. Las lenguas. Lo primero, ¿qué es una lengua? Y te lo pone aquí, un código verbal. ¿Os acordáis de, para que haya comunicación, los elementos que tenían que existir? Emisor, receptor, canal, mensaje, código. Pues las lenguas es un código. Es decir, si yo, acordaos también de que cuando dábamos lo del código siempre os decía, si es verbal, es decir, si hay palabras, si se habla o se escribe, va a ser la lengua, el idioma, el inglés, el español. ¿Por qué? Porque eso es un código. Porque si me habla un chico que es alemán, yo solo le voy a entender si sé alemán, si sabemos el mismo código, ¿eh? Por eso las lenguas son un código verbal, compartido por una comunidad de hablantes, por un montón de personas. Realmente, para que se considere lengua, porque podéis decir, entonces el moracho es una lengua porque lo hablan, me refiero a las palabras típicas de Mora, de Toledo, cabalito, pachasco, todas esas, ¿no? No, hombre, es una comunidad demasiado pequeña. Y sobre todo, a mí me gusta incidir, que no lo he visto en vuestro libro, pero me gusta incidir que para considerarse lengua, tiene que ser como más importante. Lo primero, que sea compartido por una comunidad grande de hablantes, ¿eh? Para eso es una lengua. Pero además de eso, para que se pueda considerar lengua, tiene que haber libros escritos en esa lengua, hombre. Tiene que haber libros de narrativa, libros de lírica, libros de dramática escritos en esa lengua, incluso algún diccionario, algún libro sobre gramática, para que sea considerado realmente lengua, si no solo llegar a ser dialecto o incluso menos. Bueno, pues que sepáis eso, que una lengua es bastante importante. ¿Qué diferencia con el lenguaje? Porque el lenguaje es simplemente la capacidad que tenemos para comunicarnos. O sea, el lenguaje se puede decir que a lo mejor lo tengo yo, lo tiene un inglés, lo tiene un alemán, lo tiene un chino. ¿Por qué? Porque tenemos capacidad de comunicarnos por palabras. Ahora, ¿tenemos la misma lengua? No, porque cada uno tendrá la suya y por lo tanto no nos entendemos, pero sí que tenemos capacidad de comunicarnos. Entonces, en resumen, eso, el lenguaje, la capacidad que tenemos todos los seres humanos para poder comunicarnos por medio de palabras. Y luego la lengua, no, la lengua es el código verbal que compartimos con una comunidad. Yo, por ejemplo, el español, punto, castellano. Me gusta llamarlo más español porque es en toda España. Castellano parece que es solo Castilla, aunque se puede llamar de las dos maneras, castellano o español. Vale. Entonces, claro, como está compartido por comunidades, por familias, hay muchas lenguas que pertenecen a una misma familia. ¿Por qué? Porque proceden de una lengua más antigua a la cual se les llama lengua madre, lengua mater o protolengua. Por ejemplo, en España, que lo vamos a ver a continuación, tenemos el castellano o español, el catalán, el valenciano, el gallego y el euskera o vasco. Pues de todas esas 5, las 4 primeras que he dicho, español o castellano, catalán, valenciano y gallego, pertenecen a la misma familia. ¿Por qué? Porque todas esas vienen del latín. Todas, y por eso entonces hay veces que las palabras son muy parecidas. Sin embargo, el euskera o vasco no pertenece a la misma familia, no viene del latín antiguo.
Entonces es un poquito más rara, más extraña, más diferente. Pero bueno, que sepáis que hay muchas lenguas que proceden de una misma familia, de una misma lengua antigua. ¿Vale? Y dicen aquí que las dos familias con más hablantes en el mundo son las indoeuropeas, europeas, indoeuropeas, aquí estamos nosotros, y las sino-tibetanas, mucho más al oriente, más hacia la China, el mandarín, en todos esos, ¿no? Ahora, nos vamos a las lenguas indoeuropeas. ¿Por qué? Porque en Europa la mayor parte de los idiomas pertenecen a las indoeuropeas. ¿Cuáles son las indoeuropeas que vienen aquí? Mira, pues unas son las románicas. Románicas que también se llaman romances. Las que vienen del latín, ¿vale? Románicas o romances o lenguas romances. Esas son unas. Hay otra familia que es la germánica, ¿vale? Las germánicas también pertenecen a la familia de las indoeuropeas, las eslavas y las bálticas y alguna más. Todas esas, todas pertenecen a la familia de las indoeuropeas. ¿Cuáles, qué lenguas europeas no pertenecen a las indoeuropeas? Solo el euskera, como os he dicho que es el vasco, el euskera no pertenece porque no viene del latín ni viene de otra. El finés, el estonio, el húngaro y el turco. Estas no pertenecen a las indoeuropeas. ¿De acuerdo? En resumen, una lengua es un código verbal que comparte una comunidad de hablantes grande y además suele haber libros escritos con esa misma lengua. Todas las lenguas de una misma familia, ¿por qué se dicen que son de una misma familia? Porque tienen una lengua mater, una lengua más antigua de la que provienen ellos, ¿no? Y en Europa las más importantes son la indoeuropea y la sino-tibetana. Muy bien, sobre todo la indoeuropea, vamos a decir que es la nuestra, no vamos a acercarnos más a las de España, salvo el euskera. Y luego te dice eso, que en Europa, ¿qué lenguas hay? Pues hay lenguas románicas, que son las que vienen del latín, lenguas germánicas, lenguas eslavas, lenguas bálticas, y todas estas se dice que son las lenguas indoeuropeas. ¿Vale? Ya digo que las sino-tibetanas no se hablan en Europa, se hablan más bien en la zona de Asia. En Europa las indoeuropeas. Y además de las indoeuropeas estas, hay otras que no se llaman indoeuropeas porque no provienen de esas lenguas antiguas. Son el euskera, el finés, el estonio, el húngaro y el turco. Vale, ahora ya nos vamos al segundo esquema, que es el de las lenguas que hay en España. ¿Qué lenguas hay en España? Pues mirad, hay estas 5 lenguas. La verdad que estas dos, catalán-valenciano, se diferencian muy poco y hasta no hace mucho no las consideraban dos distintas, las consideraban una, el catalán valenciano balear, se llamaba catalán valenciano balear, pero bueno, ahora ya parece que sí hay ya más libros y más, y se empiezan a considerar lenguas distintas. El castellano o español, en amarillito, fijaos aquí la raya amarilla, ¿por qué? Porque se habla en toda España, incluida Canarias, incluida Menorca, las Islas Baleares, en Cataluña también se habla en todo, o sea, en toda España se habla el español, es la lengua oficial. Luego el catalán, luego hay otras lenguas que se llaman cooficiales, que también son oficiales en sus comunidades. El catalán, ¿dónde se habla el catalán? En Cataluña y en las Islas Baleares, que no se os olvide. Cataluña sí, pero en las Islas Baleares, Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera, Cabrera, se habla también el catalán. El valenciano, por favor, tened cuidado que muchas veces os equivoquéis y decís, el valenciano en Valencia. No, detienen la comunidad valenciana, porque no es lo mismo. Porque la comunidad valenciana son Valencia, Alicante y Castellón. Y si decís en Valencia nada más, te quedas cojo. El valenciano en toda la comunidad valenciana, en azulito. El gallego, ese es fácil, en Galicia. A Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra, para vuestro conocimiento. Y el euskera o vasco. A ver, la palabra vasco es española, si la traducís al euskera es euskera, ¿vale? Euskera o el País Vasco y Euskadi, eso es lo mismo. El vasco, que es la única que no es románica, que lo pongo aquí, esta no procede del latín. Estas 4 sí proceden del latín, pero se llaman lenguas románicas o lenguas romances, acordaos. Bueno, pues el euskera, claro, es fácil decir el vasco en el País Vasco, sí, pero tened cuidado porque también tenéis que añadir en el País Vasco y parte de Navarra,
porque hay parte de Navarra que también se habla el euskera, ¿vale? Entonces, son las lenguas que hay en España. Aparte del español, hay otras que proceden del latín, como el catalán, el valenciano y el gallego, y otra que no procede del latín, que es de hace mucho más tiempo, más antigua, el euskera. Con eso acabamos. Vamos a hacer la tareita o a explicar la tarea, ¿vale? Entonces, aquí que nos hablan de lenguajes y lenguas. Mira, lee con atención el texto y averigua cuáles de las lenguas resaltadas pertenecen a la familia indoeuropea y cuáles a la sino-tibetana. ¿Cuál no pertenece a ninguna de las dos? Averigua en qué familia se inscribe. A ver, leedlo y más o menos tenéis ya claro, creo, las que son las lenguas. Mira, aquí te hablan del inglés. Hello, hola, se parecen mucho, ¿verdad? Hello y hola, hello. Vale. Te hablan de otras cuantas. Todo esto te viene muy bien en esta página. Mira, en esta página te vienen, por ejemplo, ya haremos luego ese ejercicio y lo veis. Pero podéis, y si no usar ChatGPT, que es facilísimo, ¿no? Escribe un breve texto argumentativo en el que razones por qué sería importante evitar que las lenguas se extinguieran. Es decir, tenéis que escribir un texto donde digáis por qué, causas, razones, argumentos. Eso es decir, argumentos por las que no deberían desaparecer las lenguas, sino que deberían seguir viviendo o conviviendo mucho tiempo, ¿vale? Aunque no penséis en eso, está muy bien el intentar hacerlo, que personalmente yo sí creo que deberían subsistir el catalán, el gallego, el valenciano. A ver, el latín, pues no sé, es más antiguo, pero bueno, hay que defenderlo. Y ahora dice, investiga cómo se representan las letras del alfabeto del castellano en la lengua de signos española. Está bonito. Así como las principales fórmulas de salud y despedida. Hola, adiós, buenos días. En cuanto a la lengua de signos, aquí en el margen izquierdo tenéis alguna cosita, ¿no? Pero eso es fácil, eso lo buscáis en internet, cómo se dice hola en la lengua de signos y te lo van a decir. Y hay un alfabeto A, B, C, D, como se hace con las manos. Vale. Sigamos con la tarea de las lenguas en Europa, es decir, las lenguas indoeuropeas, algunas. Dice, mira, en la tabla figuran formas de saludo en los 24 idiomas oficiales actualmente en la Unión Europea. ¿En qué país se habla cada lengua? El alemán, ¿dónde? En Alemania. El búlgaro, en Bulgaria. Muy bien, tened cuidado que hay algunas lenguas que se hablan en varios países. Lo consultáis. Y luego dice, busca semejanzas entre las diversas expresiones de saludo de la actividad 4 y, claro, y agrupa en lenguas en familias. Entonces, el español. Mira, busquéis el español y está, buenos días. Pues échate un vistazo en las demás en las que se parece un poco. Guten Morgen no se parece mucho, ¿no? Dobro utro, dobra, dobro, good morning, dobre ramo, dobro, dobro, dobro. Bonjour, mira, si lo hubieran separado, bon por un lado, jour por otro, es como buenos días. Ah, pues sí. Buongiorno, como buenos días, se parece mucho. Bon día, hombre, este se parece muchísimo, ¿no? Por eso es nuestro país de al lado. Buna dimineata. Todas esas se parecen bastante. ¿Por qué? Porque van a ser lenguas románicas, romances, todas vienen del latín. Vamos a ver las germánicas. El alemán, por ejemplo, Guten Morgen. Muy bien. ¿Hay alguno que se le parezca? Mira, Good Morgen. Guten Morgen, Good Morning, pues esas van a ser las lenguas germánicas. Y más que habrá por aquí. A ver, mira, Good Morning en inglés, Good Morning, Guten Morgen, Good Morgen, esas son germánicas. Goede Morgen, tenéis que ver God Morgen, Goede Morgen, esas se parecen muchísimo, pues esas pertenecen a las germánicas. Y así hacéis con el resto, las que se parezcan. Otras, las que veis que no se parecen mucho. Además de los idiomas citados en la actividad 4, en la Unión Europea se hablan otras lenguas. Averiguan en qué estado se hablan las siguientes. Si pones en el ChatGPT, averigua en qué estado se habla el bretón, te lo dice. En qué estado se habla el frisio, te lo dice. El corso, el sardo, el galés. Y lo vais a saber rápidamente. A continuación figuran las 8 lenguas más habladas del mundo. Busca información y disponlas en orden decreciente de número de hablantes. A ver, si hacéis así, control C,
Os vais al ChatGPT y se lo escribís, disponlas en orden de que tenga número. Mira, no voy ni a borrar esas cosas raras, que yo creo que le va a servir y todo, porque el ChatGPT es muy listo. Vamos a verlo. Que sale como no, mira, fijaos, qué rápido me lo hace. El chino, donde más se habla, el inglés, el indostaní, el español, el árabe, el portugués y el japonés. Perfecto. Es muy rápido, muy fácil, pero bueno, por lo menos leedlo varias veces, decir, anda, el español ocupa el cuarto lugar y el chino el que más se habla, mira, el inglés el segundo, y que por lo menos tengáis cultura y lo sepáis para la próxima. Y hemos acabado esta. Nos falta solo la página 226, que es ya de las lenguas en España, ¿vale? Nombra todas las comunidades autónomas oficialmente bilingües, ya lo hemos nombrado, por ejemplo, mira, te lo dice aquí, catalán, Cataluña y las Islas o Illes Balears. Esas son dos comunidades. Valenciano, comunidad valenciana, otra comunidad. Gallego, Galicia, otra comunidad. Euskera, País Vasco y parte de Navarra, o sea, País Vasco como otra comunidad, o Euskadi y Navarra como otra comunidad. Esas son las comunidades donde se hablan dos idiomas, el español y el suyo. Ojalá y supiera más. Yo por lo menos hablar en catalán, en valenciano, en gallego, ojalá. ¿En qué lengua está escrito cada uno de los siguientes poemas? Mirad. Diversos son el homes, diverses les parles. Diversos son los hombres y diversas las hablas. Muy parecido, ¿verdad? Ben sé que no hay nada, bien sé que no hay nada. Se parece mucho también, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que van a ser lenguas románicas. O sea, va a ser el catalán, el gallego, el valenciano, pero no va a ser el euskera, el vasco, que no es, y no se va a parecer nada, ¿vale? Si lo ponéis en ChatGPT o lo vais a ver, bueno, Salvador Espriu es un autor catalán, así que catalán. Rosalía de Castro es una autora gallega, así que gallego. Y si os dais cuenta, esanen dute au. Dirán que esto, vaina nin esanen diet. Solo la palabra poesía es igual, lo demás no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque es euskera, vasco, y no procede del latín, por eso es tan distinta. Traduce al castellano las palabras subrayadas en los textos 2 y 3. Homes, pues si lo vais aquí, hombres. Molts noms, muchos nombres, ¿no? Novo, nuevo. Ceo, cielo. Outros, ese es más fácil, otros. Y eu penso, yo. Y ya está. Se parece bastante al portugués, el gallego, están muy cerquita, se parecen mucho, ¿vale? Más, busca información y averigua cuáles de esos textos están escritos en lenguas pertenecientes a la misma familia lingüística que el castellano. Eso ya lo hemos dicho, ¿no? Estos dos, tanto el catalán como el gallego, pertenecen a las lenguas indoeuropeas y más expresamente a las románicas, a las que vienen del latín. Y sin embargo el euskera no viene del latín. Y lo último, investiga qué lenguas se hablan en estos otros estados. En Canadá, repito, no digáis en Canadá el inglés, el francés, buscadlo porque hay en algunos que se hablan 2, 3 idiomas, eso lo tenéis que buscar, ¿vale? Bueno, pues también hemos acabado esta parte, así que con esto más o menos los contenidos de la unidad 11 están vistos. Suerte. Hasta la próxima.